Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Vicente Matijasevic. He sido encargado por la Universidad de Caldas, por el Departamento de Artes Plásticas, para dictar la asignatura Pintura 3. Una breve presentación de mi actividad como profesor de arte es la siguiente, pues, con la mayor humildad, simplemente para darle algún conocimiento a los estudiantes de cuál ha sido mi proceso en el campo de la docencia artística. Estoy próximo a cumplir 40 años como profesor de pintura universitaria, eh, y ha sido más o menos sobresaliente dentro de todo ese proceso la intención, la intención que a veces se presenta entre el estudiantado de que uno como profesor de pintura muestre cómo hace sus propias obras, les haga demostraciones en vivo del trabajo personal. Desafortunadamente, siempre he considerado, y creo que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo conmigo en eso, que el trabajo del arte tiene una gran carga de intimidad. El trabajo del arte personal tiene una gran carga de intimidad. Por lo tanto, en un aula de clases normal, pues no es fácil desempeñar esa función de hacer demostraciones a partir de la propia obra del profesor. Pues sobre todo teniendo en cuenta la condición heterogénea de los estudiantes, pues mientras que algunos manifestarán el mayor interés de conocer cómo trabaja cada uno de los docentes, otros estudiantes pues no tanto, y esa falta de unidad en la atención del estudiantado es lo que dificulta ese proceso respecto de la intimidad del propio trabajo. Por ese motivo, quiero hacer hincapié en un asunto de la mayor importancia, que es el siguiente. He escuchado el enojo o el desinterés de algunos estudiantes respecto de este proyecto de educación virtual de la universidad, pues consideran que en las materias prácticas va a representar alguna problemática, alguna dificultad mayúscula, etcétera. Y yo quiero hacer una invitación para que se vea en el otro sentido. Yo voy a tratar de hacer de esta educación virtual en el campo, por lo menos claro está, de mi materia, que es lo único que a mí me concierne, un asunto de mayor interés que el de las clases presenciales que he desempeñado, en el sentido de que por primera vez voy a empeñarme en hacer eco de ese llamado que tantas veces recibí de los estudiantes de que profesor, muéstrenos cómo trabaja usted, profesor, queremos verlo pintar, etcétera. Entonces, en la intimidad que propician las plataformas virtuales desde la internet, voy a tratar de hacer una docencia que se centre en mi trabajo personal como demostración, claro está, siempre remitiéndome al interés mayúsculo respecto del trabajo de cada estudiante. Debe aquí enfatizarse que el taller de pintura 3 está orientado al campo de la expresión personal. O sea, recordemos que en la pintura 1 se trabajaban las técnicas húmedas, la acuarela, el acrílico, etcétera, las técnicas mixtas, mientras en la pintura 2 se trabajaba la pintura al óleo. En esta pintura 3 el propósito es darle total libertad al estudiante de que indague sus propios intereses en cualquier campo. Entonces, en ese punto voy a hacer de mi trabajo personal pues un proceso demostrativo que sirva como ejemplo, que no pretenda de ninguna manera frenar la libertad de los estudiantes, sino ser un elemento más dentro de la práctica que los estudiantes están haciendo. Entendiendo que voy a usar mi trabajo personal como proceso demostrativo, ¿sí? Cómo preparo una tela, por qué la preparo así, no de otra manera, cómo realizo el dibujo, cómo lo paso a la tela, cómo empiezo
el proceso de la pintura, etc. Entonces la orientación o la organización que pretendo darle a mis clases es aproximadamente la siguiente, sometida, claro está, a los ajustes que vayan siendo necesarios durante el proceso, pues entendiendo que se trata obviamente de un campo pedagógico completamente nuevo. Mi clase empieza, como ustedes bien saben, a las 2 de la tarde, entonces en ese momento yo estaré conectado en la internet a través de la plataforma de Classroom. En ese momento todos los estudiantes deberán estar conectados también. Y excepción hecha de la primera clase en la que estoy haciendo esta presentación del propósito y del proyecto académico en cuanto a cómo voy a desarrollarlo, a partir de la segunda clase, el plan es que entre 2 y 2 y 30 de la tarde los estudiantes suban fotografías de su propio trabajo. Fotografías de su propio trabajo. Una vez yo haya recibido las fotografías, aproximadamente 5 fotografías por estudiante en la primera oportunidad, y a partir de la segunda, tercera y más clases hacia adelante, siempre 5 fotografías de los trabajos que el estudiante está adelantando. De tal manera que en la parte final de cada clase yo voy a hacer un diálogo individualizado con cada estudiante, haciendo las correcciones y los comentarios que desde el campo docente me parece que pueden servirle al estudiante para estimular su campo expresivo en el ámbito de la pintura. Una vez los estudiantes han subido esas fotografías entre 2 y 2 y 30, vuelvo a decirlo, a las 2 y 30 voy a empezar una charla teórico-conceptual sobre las motivaciones de lo que voy a desarrollar, ¿sí? Es decir, si voy a preparar una tela, voy a hacer una charla de por qué la tela es así y no de otra manera, qué se pretende con que se haga esto o se haga lo otro, ¿sí? Con todas las repercusiones históricas y culturales de cada punto de vista. Obviamente haciendo énfasis en ese proceso reflexivo en el trabajo que estoy desarrollando en este momento. Vuelvo a decirlo, sin que eso implique una camisa de fuerza para los estudiantes, es decir, quien quiera tomar esas demostraciones como punto de partida para algo que quieran hacer en cualquier campo, pues bien, y si quieren hacer es otra cosa distinta, también, ¿sí? Bueno, entonces espero que esa primera charla tome aproximadamente 20 minutos. Una vez termine esa charla voy a pasar al proceso demostrativo de qué es lo que voy a realizar. Entonces, si estoy preparando una tela, si estoy trasladando el dibujo del papel a la tela, si estoy empezando la primera capa de una pintura, etcétera, voy a hacer la demostración ahí, pero haciendo énfasis en que la universidad debe tener un alcance mucho mayor al que puede encontrar un estudiante en cualquier tutorial en la internet. Es decir, los tutoriales que se encuentran de cómo pintar al óleo, cómo pintar a la acuarela, pues son tutoriales centrados en los aspectos técnicos. Yo trataré de darle una connotación un poco más reflexiva a estos procesos, no limitándome pues a que se funde así, a que se le echa el aceite de linaza así, a que los pinceles se lavan así, no. Hay que darle una connotación más interior, más reflexiva, en la esperanza de motivar a cada estudiante en el campo de la expresión pictórica personal. Entonces, una vez termine esa demostración, inmediatamente ya queda todo el Classroom preparado para que yo inicie toda una serie de correcciones estudiante por estudiante, aclarando de que mientras le corrijo a un estudiante y dialogo en privado con él, los otros estudiantes deben estar haciendo el trabajo
que van a adelantar, en espera de que en segundo momento pase a otro estudiante, en tercer momento a otro, en cuarto momento a otro, así hasta abarcar todos los estudiantes del grupo. Las 5 fotografías que deben empezar a entregarse entre 2 y 2 y 30 de la tarde cada que empiece la clase deben tener a partir de que un estudiante coja y haga un trabajo determinado y le tome 5 fotografías seguidas así de un detalle, de arriba, de abajo, no. O sea, fotografías que denoten, que demuestren el proceso, por lo tanto, entre una y otra fotografía debe haber como mínimo una separación de una hora y esa separación puede establecerse durante la misma clase o en otros momentos de la semana previa a la clase siguiente, cuando las nuevas fotografías van a ser presentadas en el Classroom. Entonces, simplemente para recordar que el Classroom es una plataforma que hace registro de la asistencia de los estudiantes y ahí también está la posibilidad de ir dejando registradas las calificaciones cada que sea necesario. Aclarando finalmente que cuando se presente algún caso de un estudiante que no tenga un computador, porque me han manifestado algunos casos al respecto, que no tengan un computador o que no tengan conexión a internet, voy a tratar de hacer la presentación con las características diferentes que ofrece el WhatsApp en relación a la plataforma del Classroom. Es decir, no es lo mismo la presentación de todos estos insumos a través del Classroom que a través de WhatsApp, pero si algún estudiante no tiene acceso a un computador o a la conexión de internet, pues podrá hacer el seguimiento de la clase por el WhatsApp, vuelvo a decir, con las limitantes que estén implícitas ahí. Y obviamente, pues en el transcurso y en el proceso del desarrollo de toda esta academia virtual, vamos a aprender tanto los estudiantes como los docentes, porque obviamente pues que para todos es la primera vez que se hace imprescindible hacer esto de esta manera. Les agradezco mucho la atención, los invito a seguir esto con el mayor interés. Es muy importante que estemos convocados en el horario que está establecido en la universidad, entre 2 de la tarde y 7 de la noche. Y si hubiese necesidad de hacer algunas prácticas en horarios extras, recordemos que el PIA solicita al estudiantado unas horas presenciales y también alguna actividad académica no presencial. Entonces, cualquier cosa que quede faltándole al estudiante por realizar, la puede realizar en cualquier parte de la semana. El fin de semana, no sé, recordando siempre la secuencia fotográfica con esa separación de una hora o más, ¿no? O más. Bueno, les agradezco mucho la atención. Mi invitación a que se piense en esta academia virtual no como algo sometido a desmejora de ninguna índole, sino todo lo contrario, como una oportunidad de hacer una academia rodeada de la intimidad característica del hogar y del taller de cada estudiante y en este caso del profesor. Muchísimas gracias.